Muy bienvenidos y bienvenidas a la clase número 4 de Modernidades, Medios y Poder. Mi nombre es Paula Pimentel. Antes de arrancar, queremos agradecerles por su participación en las actividades que les estamos proponiendo en el aula virtual. La idea es que vayamos practicando un poco de estos conceptos teóricos, pero aplicados a la práctica, y en este caso la práctica sería nuestra modernidad. Si bien estamos viendo algunos temas que son globales, como saben, hacemos foco en los procesos culturales de Latinoamérica. Creemos que son temas muy ricos para ser aplicados y practicados en nuestra actualidad, entonces las actividades van en ese sentido. La clase pasada estuvieron trabajando con la profesora Sole los textos de Florencia Saintut sobre estudios culturales en América Latina, los medios hegemónicos, pensar la comunicación y pensar las resistencias. Uno de los conceptos principales que nos tiene que quedar de estos textos es el desplazamiento que sufrió la comunicación desde su visión instrumental a una visión cultural, ¿no? Como una cuestión cultural constitutiva de las prácticas sociales. Bien, en la clase de hoy vamos a profundizar un poco en estos procesos, sobre todo en el aspecto cultural y social, ¿no? Cómo repercute todas estas transformaciones culturales en las sociedades. Y sí vamos a ver autores que son los tres argentinos y que hablan de Latinoamérica. Entonces, empezamos por Néstor García Canclini, que es antropólogo, investigador y profesor argentino, nacido en La Plata, aunque en 1976, producto de la dictadura militar, este pensador tiene que exiliarse en México. Entonces, bueno, él se autodenomina también como Argenmex y tiene que ver mucho con los temas que él propone para que analicemos. Su idea principal y novedosa en el año 1990, donde él aborda su estudio, es el de cultura híbrida. ¿Sí? Su libro se llama Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Pensemos a los estudios culturales como una visión latinoamericana de un fenómeno que comienza en Europa, ¿no? Que es esto de la cultura de masas ligada a la cultura del consumo, a la cultura del arte. Pensemos en la teoría crítica, en la Escuela de Frankfurt, que analiza quizás los mismos conceptos, pero desde una visión justamente crítica, ¿sí? Lo que sucede con los estudios culturales es que se intentan comprender las relaciones que se dan entre esta invasión o dominación cultural y cómo es tomada por la sociedad, ¿sí? Ellos van a decir que no siempre es desde una visión de dominación, ¿sí? De una masa que no tiene capacidad de respuesta o que no tiene capacidad de resignificar, sino que integra, ¿no? Entonces, el tema principal de la cultura híbrida es la integración, justamente. No como suprimir lo viejo, sino integrar a lo que ya estaba dado, ¿sí? Por eso hablamos de mezcla, de transformación, de adaptación. La clase de hoy vamos a ver muchas imágenes, que el mismo autor incluye muchas imágenes en su libro, en el capítulo que tienen ustedes para leer, van a ver algunas imágenes. Él lo que va a decir es que hay tres procesos claves para comprender esta hibridación, ¿no? En primer lugar, la quiebra y la mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales. Lo que dice es que se va a alterar el orden, el statu quo, de los bienes simbólicos y se va a dejar de tomar a la cultura como lo oculto, ¿sí? Donde solo podía acceder una élite y las mayorías populares no tenían acceso. Pensemos esto desde la reproducción. Por ejemplo,
Si nos remontamos al siglo XVIII, en la música clásica, pienso en Mozart, quienes podían acceder a presenciar un concierto de él eran la nobleza. Las clases populares no tenían este acceso. Hoy, si ponemos en cualquier reproductor de música en YouTube Mozart, cualquier persona puede acceder. Entonces se rompe esto de la cultura como lo oculto, como una cuestión de élite. Y lo que dice es que las técnicas, justamente las técnicas de reproducción, permiten también combinar lo oculto con lo popular, ¿no? Entonces se pierden esta visión de las colecciones, se desestructuran las imágenes y los contextos. En segundo lugar, lo que va a decir es, va a ser foco en la desterritorialización de los procesos simbólicos. Esto es la pérdida de la relación natural de la cultura con los territorios geográficos y sociales de producción, ¿sí? Se da una relocalización de las nuevas y viejas producciones simbólicas. Pensemos en productos artesanales que antes por ahí para conseguirlos teníamos que acceder a los lugares de producción. Ahora los podemos encontrar en cualquier mercado o en cualquier feria. El otro proceso importante para comprender la hibridación cultural es la expansión de los géneros impuros. Él pone dos ejemplos de géneros que son impuros desde su origen, desde su génesis, como son los grafitis y las historietas. En el caso de las historietas, lo que va a decir García Canclini es que acercan lo artesanal, el dibujo, a la producción industrial y circulación masiva. En el caso de los grafitis, habla de la expresión de un grupo que no dispone de los circuitos comerciales, mediáticos, políticos, para expresarse, ¿no? Acá se va a detener bastante en el tema de los grafitis y también de los monumentos, porque hace mucho hincapié en lo que es la urbanidad, ¿sí? Los discursos sociales que circulan en las calles. En el caso de los grafitis, dan cuenta de la lucha por el control del espacio, ¿no? En un mundo donde el lazo social se rompe, donde la participación ciudadana se reduce, lo que va a decir es que se generan nuevas relaciones entre lo privado y lo público, entre la vida cotidiana y la política. Entonces, las paredes, los monumentos, quedan como lugares para expresarse también socialmente, aquellos grupos que no tienen los lugares por ahí más masivos, de llegada masiva. Pensemos en lo que venimos charlando en las clases anteriores, ¿no? Él escribe este libro en 1990, que es un poco los años donde se hace muy fuerte el sistema neoliberal, un sistema donde el lazo social ya se había roto en Latinoamérica con la llegada de las dictaduras militares, sobre todo en países como Argentina, como en Chile, como en Paraguay, donde, bueno, se rompe el lazo social mediante la censura, la represión, el poder coercitivo. No hay participación democrática ciudadana, estamos hablando de dictaduras. De la mano del neoliberalismo, ya bien entrado en la década del 90, con la mercantilización de absolutamente todo, el ciudadano pasa de ser un ciudadano a ser visto como cliente. Entonces, ¿qué lugares les quedan a estos grupos? El espacio público, ¿sí? Por eso, esta mención del autor hacia los grafitis, la intervención de los monumentos. Bueno, acá tenemos como ejemplo, en el año 2014 se dio el Mundial de Brasil, y esta es una expresión del artista Paulo Ito. Entonces lo que vemos es que las paredes son discursos sociales con una fuerte carga simbólica, y él habla de la lucha semántica, ¿no? La lucha por el sentido, la lucha por la palabra. Bueno, como causa de estas culturas híbridas, nos menciona la expansión urbana y la migración.
¿sí? La expansión urbana producto de las sociedades industrializadas. Pensemos acá en Argentina en la década del 40, del 50, donde se da una migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿sí? De la mano de estos intentos de industrialización por parte de los gobiernos peronistas, de proyectos económicos que hablaban de sustitución de importaciones. Entonces lo que genera esto es el paso de sociedades dispersas, donde hay comunidades campesinas con culturas tradicionales, homogéneas, a una trama mayoritariamente urbana, donde la oferta simbólica es más heterogénea, donde se da la interacción entre lo local y las redes nacionales y transnacionales de comunicación. Lo que va a decir es que hay una implosión del tercer mundo en el primer mundo. Nos pone como ejemplo esta imagen de Tijuana como una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Las ciudades fronterizas son ejemplos muy claros para abordar los temas de hibridación cultural, porque es donde se manifiestan no solo desde lo cotidiano, desde la comunicación por ahí en ámbitos privados, sino en lo público. Entonces, acá lo que vemos es dos carteles de dos publicidades distintas, una de una radio, Rock en tu idioma, los jueves, evidentemente es conducido por gente de habla hispana, y abajo la publicidad de una bebida, ¿no? Donde tiene, bueno, la inscripción en inglés y el nombre en mexicano. Esto es un claro ejemplo de lo que es la hibridación. En su carácter multicultural, donde él dice que, bueno, se expresa el uso del español y del inglés, también de las lenguas indígenas habladas en los barrios, en los lenguajes públicos, los de la radio, la televisión y la publicidad, como en este caso, el inglés y el español predominan y coexisten naturalmente. Ya no hay una cultura autóctona internamente coherente, todo se mezcla. Bueno, acá un poco lo que veíamos antes, ¿no? De este acceso que tienen los productos artesanales a lo que son las urbanidades, a los mercados, a una galería de arte. García Canclini va a decir que el defender la cultura, pensemos en la dominación, ¿no? en la simetría que se da en las condiciones de producción de los países centrales que tienen todas las posibilidades económicas para elaborar también las técnicas, las cuestiones técnicas, que tienen todos los medios de difusión, a los países más pobres, en este caso estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, para García Canclini, defender nuestra cultura en un mundo globalizado es poder vincularla con la modernidad, ¿sí? Entender que para ingresar hay que conquistar, quizás, si vale la palabra, ¿no? Si bien fuimos conquistados históricamente, también tenemos que conquistar y tomar por ahí las mismas técnicas de producción o de venta para poder sostener nuestra cultura y defenderla. Recordemos también, venimos hablando de este neoliberalismo donde los estados nacionales, los estados-nación pierden fuerza, pierden legitimidad. Esto son la caída de los grandes relatos, ¿no? De los relatos totalizadores. Lo que va a decir García Canclini es que esto no elimina la búsqueda crítica de los sentidos, sino que va a construir nuevos sentidos, ¿sí? Donde se mezcla lo oculto y lo popular. Hay muchas maneras de ser y de representar lo intercultural. Bueno, en este caso vemos una escultura en cerámica de una artista mexicana que ganó un concurso con esta obra en el año 2002, representando lo que fue la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2001, con la muerte al estilo mexicano, una silla eléctrica representando también la pena de muerte que todavía está vigente en varios estados de Estados Unidos. Entonces se mezclan, ¿no? la cultura mexicana con la cultura estadounidense y por supuesto toda una producción simbólica, todo un significado, una visión del poder. También lo vemos aplicado en la música, la hibridación cultural, el rock de la mano de Charly García con el folclore
de Mercedes Sosa y cómo esto se puede mezclar, puede congeniar. Vemos también el arte como crítica, en este caso León Ferrari, que también es muy citado por García Canclini, donde, bueno, se hace una crítica de lo que es la religión y las armas, ¿no? Muchas veces en nombre de las religiones se han llevado a cabo guerras, invasiones. Por último, vemos a Juanito Laguna, un personaje fundamental en la obra de Antonio Berni, este artista argentino de la Boca, donde también mezcla, ¿no?, a través de su técnica artística del collage, mezcla la figura de un niño humilde con un fondo donde vemos publicidades de las grandes nacionales, recortes, por ejemplo, de la marca Pepsi. Esto también es lo que es la hibridación cultural. Bueno, acá en esta materia hablamos mucho también del rol de los medios masivos, ¿no?, como los grandes comunicadores que hacen llegar toda esta cultura dominante o no a las masas. Lo que va a decir García Canclini es que los medios son los grandes articuladores de la vida urbana. Modifican los vínculos entre lo público y lo privado y tienen un acceso total, ¿no?, porque atraviesan todas las clases sociales, dominan el tiempo libre de los sujetos, establecen redes de comunicación y visibilizan las expresiones masivas. Esto lo toma también como una cuestión positiva, ¿sí? Si bien son los grandes agentes de reproducción y siempre van a guardar un interés económico y político, también pueden visibilizar muchas veces causas que no son visibles, que los estados o las clases dominantes no tienen interés en que se difundan. Entonces, mediante la ocupación del espacio público, por ejemplo, son reproducidos estas manifestaciones por los medios masivos. Entonces son los grandes mediadores y mediatizadores y sustitutos de otras interacciones colectivas. Esta definición es muy clara para entender lo que sucede en América Latina con la cultura, con los productos culturales y la industria cultural. Hablamos de cine, de música, de literatura. Hoy más que nunca hablamos de tecnología. Entonces él define América Latina como aquel lugar donde lo tradicional no termina de irse y la modernidad no termina de llegar. Creo que en la imagen lo vemos muy claro y esto sucede. Los otros dos autores que van a sumar a estas ideas, que también pertenecen a esta corriente de estudios culturales, donde intentan comprender desde otros sentidos estas relaciones de poder que se tejen en medio del mundo globalizado, y no quedarnos solamente con la aceptación acrítica de las masas, de esta cultura dominante por sobre la cultura popular. Ellos nos proponen conceptos, ideas, categorías para analizarlos desde nuestra propia visión, ¿no? Tengamos en cuenta que son tres autores de nuestro país. Vimos también autores como Barbero, son autores latinoamericanos que deciden analizar, investigar y hacer escucharse desde nuestra región, ¿sí? Y son escuchados porque Estudios Culturales es una corriente muy respetada en lo que son los estudios de la comunicación masiva. Bien, el primer autor es Heriberto Muraro, nos va a hablar de Invasión Cultural, un libro del año 1987, y vamos a ver por último a Nora Merlín, que es una autora contemporánea que sigue produciendo mucho material, muy activa en las redes sociales también, opinando sobre las cuestiones políticas actuales. Vamos a ver su idea de consumo, ¿sí? Si bien es un libro mucho más amplio, más rico para analizar, nosotros nos vamos a centrar en el capítulo del consumo de su libro Colonización de la Subjetividad del año 2007. Bien, en el caso de Heriberto Muraro, él nos va a hablar de invasión cultural, analizando los procesos de cambio en la comunicación masiva. Él va a hacer un raconto histórico
de lo que fue la llegada, a raíz, más o menos desde la década del 50, donde la televisión se masifica, en realidad más o menos del año donde surge, ¿no? Hablamos de una radio que surge en la década del 20, de una gráfica, una prensa gráfica que venía mucho antes, una televisión que surge en los 50, en la década del 70 se masifica muchísimo más. Y lo que va a tomar como invasión cultural es esta idea de Paulo Freire, ¿no? Que es como aquella que está al servicio de los fines de conquista y continúa la opresión. Implica una visión estrecha de la realidad, una percepción estática de las cosas y la imposición al otro de una concepción del mundo. Implica la superioridad del invasor y la inferioridad del invadido, al mismo tiempo que la imposición de valores que aquel posee a este. Y lo interesante de estos autores es que si bien toman estas concepciones, estas ideas de invasión cultural, no se van a quedar solamente con eso, sino que, como decíamos antes, van a ir un poco más allá y tratar de entender por qué sucede esto, si es tan así, si es que somos realmente dominados pasivamente, o si hay una resignificación también de toda esta oferta masiva que tenemos. Lo que él va a decir es que los países avanzados controlan las agencias internacionales de noticias, las redes de comunicación privada internacional, la circulación del material fílmico. Pensemos en las grandes industrias, pensemos en Hollywood, pensemos en las pocas agencias internacionales de noticias, la verdad es que no son muchas al día de hoy. Van a controlar la producción de equipos electrónicos, ¿sí? Lo que decíamos antes, de esta asimetría entre las condiciones de producción y las condiciones de recepción también entre diferentes países, controlan las agencias de publicidad y como principales anunciantes van a controlar el grueso de las inversiones publicitarias, van a ser los grandes inversores de las publicidades. Bueno, como hablábamos antes, él se va a centrar en la televisión como el experimento de invasión cultural más poderoso. Tiene una visión muy crítica respecto a la cultura de Estados Unidos. Dice que la televisión logró poblar el horizonte cultural latinoamericano con los símbolos de la cultura yanqui. Él lo centra mucho en esto y tiene lógica porque si pensamos en las telenovelas, en las series de esa época, no sé, del 70, pero también de hoy, la mayoría son norteamericanas. Quizás hoy hay una oferta mucho más amplia, pero pensemos, por ejemplo, en los canales que tenemos de cable actualmente, la mayoría de los canales de series son estadounidenses, de series o de estos canales como el Discovery Home and Health, National Geographic, vienen de Estados Unidos, continúa siendo un país muy poderoso en lo que es la reproducción de su propia cultura, ¿sí? Todavía seguimos consumiendo mucho de esta cultura. También podemos pensar en series como La Familia Ingalls, hace 4 o 5 décadas atrás. Es algo que, si bien se amplía un poco el panorama en este mundo globalizado, nos llegan series de otros sectores, del Medio Oriente, por ejemplo, en los últimos años, también muchas series mexicanas. Estados Unidos continúa siendo uno de los países de mayor difusión de su propia cultura. Entonces lo que dice el autor es que en la década del 50 las corporaciones multinacionales del espectáculo y de equipos electrónicos, hace mucho hincapié en esto de las grandes industrias técnicas y de aparatos electrónicos, bueno, estimulan la instalación de emisoras en América Latina, ¿sí? Se invierte en América Latina para poner canales de televisión, productoras, logrando así instalar los valores, los modelos y las propuestas de vida desde estos países centrales, ¿sí? Con la visión simbólica y con el sentido que le van a dar estos países centrales capitalistas. Entonces también lo que se va a dar es a través de toda esta gran difusión y de esta instalación de los países del primer mundo en Latinoamérica, también es la revolución en el consumo de masas, ¿sí?
no solamente se instalan y se difunden mediante publicidades, mediante novelas, mediante guiones de películas, todo lo que es la industria cultural, sino que también hay una, como estrategia para superar las crisis económicas, pensemos en que venimos de las 2 guerras mundiales, y hay proyectos económicos de sustitución de importaciones, de tratar de cuidar las industrias nacionales, bueno, desde los países del primer mundo a Latinoamérica esto se da a la inversa, ¿no? Si bien hubo y hay intentos de cuidar las industrias nacionales, de fortalecerlas, el autor incluso va a mencionar lo que es el peronismo del 45 al 55, donde tuvo una política de nacionalización, de invertir en la industria, como decíamos antes, ¿no? Lo que también generó las migraciones urbanas. Los países del primer mundo, bueno, también tienen sus propias estrategias para recuperar sus economías. Entonces lo que van a hacer es invertir no solamente en la industria mediática, sino en generar nuevos centros industriales, y esto es la instalación de bancos, pensemos también en los supermercados, en las empresas de servicio. Va a hacer una salvedad este autor en 2 casos particulares, ¿sí? En esto de cómo recibimos la cultura dominante, si desde una visión pasiva, como decíamos antes, o si la podemos tomar, resignificar, incluso si hasta pueden coincidir los intereses, que siempre van a ser mercantiles por parte de los medios, con los intereses del pueblo. Y él va a decir que sí, que en el caso de la mujer latinoamericana, podemos encontrar un reconocimiento de derechos y políticas emancipatorias, por ejemplo, durante el peronismo, pensemos en los movimientos feministas, y en el peronismo que puntualmente logra una gran inserción laboral, el voto universal, la ley de divorcio, el control de natalidad, esto de intentar correr a la mujer de su rol eterno de ama de casa, de criadora de hijos, ¿sí? Pensemos que hace 70 años las mujeres no podíamos votar, algo que hoy nos parece totalmente descabellado. Él pone como ejemplo la venta de electrodomésticos, las publicidades de electrodomésticos, como una conquista, porque lo que hizo fue electrodoméstico ahorrar tiempo de trabajo en el hogar. ¿Sí? Esto que él dice que antes era un privilegio simbólico, también tiene un valor simbólico importante, porque era un privilegio de las señoras de la clase alta, esto de poder sentarse en el living a escuchar el radioteatro o a mirar la telenovela cuando llegó la televisión. Con el uso con la llegada de electrodomésticos, la venta masiva, lo logran también hacer las mujeres de otros sectores sociales, de la clase media, ¿sí? Esto de ganar el tiempo libre. Entonces habla de una coincidencia, de una convergencia de intereses, ¿sí? de vender de los medios, vender productos electrodomésticos en este caso, con el interés de la mujer de resignificar su rol en la sociedad, su rol en los hogares, ¿sí? Y pone como ejemplo esto, ¿no? El uso del tiempo libre. También como ejemplo va a poner el caso de los pobres urbanos. Estos son las favelas, las villas de emergencias. Y él habla de los medios acá como niveladores en la producción masiva de bienes de consumo. Él habla de un efecto indirectamente democratizador y de compensación simbólica, ¿sí? donde bueno, todo lo que llega a las clases altas también va a llegar a las clases medias y a las clases bajas. Bien, terminando con este recorrido de 3 autores argentinos, bueno, vamos a ver cómo toma Nora Merlín, esta autora argentina, la categoría del consumo, y lo primero que va a decir es que es una categoría problemática, ¿sí? No es algo lineal. Podemos abordar el consumo como derecho en tanto sociedades democráticas que plantean la suposición de igualdad
como punto de partida para todos los miembros de una sociedad. ¿Sí? En esta visión, en esta categoría, va a ser muy importante lo que es el lazo social. ¿Sí? Entonces, el consumo en tanto derecho como miembros de las sociedades democráticas. Y todos tenemos el mismo derecho a consumir, ¿no? En este sistema capitalista que, bueno, tiene como consumo una pata importante, ¿no? Para su funcionamiento. Pero también lo podemos abordar como un mal del neoliberalismo, ¿sí? En tanto sistema capitalista bajo la lógica productiva. La lógica productiva que tiene que tener ganancia, plusvalía. Ella menciona ahí al capital de Marx y toda esta visión crítica que asume Marx de lo que es el sistema capitalista. Entonces hablamos de la creación de las necesidades, generadores de desigualdades, del tener es ser, ¿sí? Ella va a analizar el consumo neoliberal en la cultura de masas, ¿sí? Entonces, bueno, a través de la publicidad y los medios de comunicación, los objetos de consumo son para tapar la falta estructural del sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de creación de necesidades, es esto, es abordar un deseo quizás inexistente y generarlo. Ella dice que, bueno, la cultura de masa se convierte y se basa en un sistema libidinal. Y pensemos en otras formas de lazo social, con otras lógicas. ¿Sí? Podemos pensar en las sociedades de intercambio, de trueque, donde no había una lógica de ganancia, sino una lógica de usos. En este caso, bueno, hablamos de un sistema libidinal ordenado por identificaciones alrededor del capital y los objetos de consumo como organizadores simbólicos. ¿Sí? Esto del tener es ser, justamente. Ella habla de la erótica del capital, del dinero como un objeto fálico, privilegiado, de la satisfacción con fijación en el consumo, y donde los lazos sociales toman las lógicas mercantilistas, generando, bueno, lo que es la sociedad individualista, la meritocracia, como también mencionábamos antes. Se va a detener en la idea del marketing y la política, ¿no? El marketing como aquella disciplina dedicada al análisis del mercado y los comportamientos de los consumidores, siempre con el objetivo de generar ventas, de hacer crecer las ventas. Entonces nos habla de cómo este marketing tuvo mucho éxito, no solamente en la publicidad de electrodomésticos o la publicidad de bienes culturales, sino fue aplicado a la política. O sea, tuvo tanto éxito que se fue aplicada esta lógica, ¿sí? De analizar desde el mercado y el comportamiento de los consumidores a la política. Entonces esto lo que permitió fue posicionar a un candidato o una idea, construir consensos, opinión pública, una identificación simbólica. Y por eso pusimos como ejemplo de Narváez, bueno, de Narváez, que hoy desapareció de la política, pero si nos remontamos al año 2009, este personaje ganó una elección y podríamos decir que su gran coach, como se dice ahora, fue Marcelo Tinelli, o tuvo mucho que ver en esta aceptación que tuvo este candidato que venía de la rama empresarial, ¿sí? Incluso es, si mal no recuerdo, es colombiano, en la política argentina. Él ganó en el año 2009, le ganó a Néstor Kirchner, quien en ese entonces, bueno, eran gobierno, ¿no? El kirchnerismo era gobierno, sin embargo, este personaje, que también venía del sector del PRO, del macrismo, ganó las elecciones, y mucho tuvo que ver este marketing aplicado a la política, donde en la imagen vemos, bueno, al conductor Marcelo Tinelli y el imitador de Francisco de Narváez, que desde las técnicas del humor, ¿sí? Una muy buena llegada para hacer caer bien o para instalar una idea, un candidato, desde el humor, en los horarios centrales, metiéndose en el tiempo libre de las clases populares,
en la intimidad de un living, de una cena, logró instalar este candidato, y recordemos que una de sus frases era alica, alicate, soy un hombre común, quereme, querete, esto de tratar de lograr una identificación del televidente con este personaje que, si nos ponemos a pensar, poco tenemos en común. Entonces, bueno, lo que va a permitir es esto, ¿no? Esta identificación simbólica, convencer, conseguir votantes, imponer valores, creencias. Y esto quizás es lo más peligroso de lo que es este marketing político. Todo esto se puede dar sin advertir que detrás hay un proyecto político y económico. Entonces, bueno, para ir terminando, Nora Merlin nos dice que la mercadotecnia impone demandas que aparecen como una elección libre del ciudadano, aunque no sean necesidades naturales. Cuando los ricos y los pobres dicen lo mismo, por ejemplo, quiero un cambio, y votan lo mismo, la igualdad y la libertad se revelan ilusorias. Lo político se debilita, el marketing triunfa y la elección se subordina a la imagen publicitaria mejor diseñada. En estas condiciones, cabe preguntarse si la relación entre cultura de masas y democracia es viable. Nos dice Nora Merlin, finalizando esta clase donde tuvimos que acotar mucho las ideas de estos tres autores, así que los invitamos a que profundicen, no solamente en los textos propuestos, sino en más de la bibliografía de estos autores, que resultan más que interesante para analizar los temas que nos competen. Como siempre, nos despedimos con estos memes que tienen esta habilidad sintética de hacernos ver y entender y analizar procesos complejos, como todo lo que estamos viendo. En este caso, bueno, podemos hacer un montón de lecturas con este meme que les dejamos. Los invitamos a realizar la actividad, que lo dejen en el foro de actividades, y bueno, que tengan una excelente semana.